Pues les presento a Yunuen. Yunuen es estudiante del doctorado interinstitucional en arte y cultura y está haciendo una tesis sobre danza. Ya ella les explicará un poco. Entonces va a compartir una parte de lo que es su tesis, que a mí me parece que es muy interesante, no solo porque es muy interesante, sino porque es interesante para nuestro curso también, por lo que hemos estado platicando recientemente. Entonces, por eso la invité, porque además es muy interesante ver uh, ustedes que están a punto de empezar procesos de investigación o que ya empezaron procesos de investigación para su trabajo de titulación, independientemente de que sea tesis o no, que puedan ver un proceso, digamos que está, un proyecto que está de investigación que está en proceso, ¿no? De, de realizarse y cómo se van concretando cosas, pero cómo todavía quedan cosas que uno tiene en duda, en pregunta, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Junen, por aceptar la invitación y toda tuya la palabra. Ah, no, no puedes compartir. ¿Vas a compartir algo? Pues sí hice un PowerPoint, pero es como que muy sencillito, nada más como para ir asentándolo. Ya ves que tengo lo de la red conceptual, solo Sí, para que estén ahí presentes los conceptos. Pero sí, ok. Sí, ya puedes compartir. a ver, Entonces, todo tuyo. ya se ve ahí, ¿verdad? Sí, Ok, a ver, ahí está. Bueno, pues buenos días a los presentes, a quienes están aquí y también pues quiero agradecer a su maestra Ale que me da este espacio para, pues para compartir mi investigación eh, y ojalá que pues a partir de ella ustedes pueda ayudarles como una idea de cómo yo estoy construyendo mi investigación dentro de la teoría de la danza. Y pues quiero empezar diciendo que creo que una investigación siempre es una investigación en conjunto. O sea, no solamente creo que es en conjunto con las autoras y autores que vamos leyendo o a partir de los cuales nosotros vamos dándonos más ideas o cimentando una investigación, sino también pues con las personas que están alrededor de nosotros y que nos están acompañando en este proceso de investigación. Y en este caso, pues principalmente compañeros y maestros que nos van, que van aportando ideas, que hay un intercambio, que nos van guiando en la investigación. Y creo que también una investigación tiene como estos elementos que vienen de uno mismo, de los gustos, de las preferencias, de lo que a uno le gusta hacer, lo que a uno le gusta ver, pero también de las experiencias. Entonces, una investigación no solamente tiene invertidos elementos intelectuales, sino también creo que emocionales y de la experiencia, de la memoria. Entonces, mi proyecto que está dentro de la teoría de la danza, que se puede decir que es el campo más grande donde se inserta, se titula Construir el concepto de cuerpo colectivo desde los procesos de organización y creación de 3 agrupaciones de danza contemporánea. Y bueno, este proyecto precisamente nace de mis vivencias, mis experiencias dentro del mundo de la danza. No estudié la carrera de danza, pero sí desde hace muchos años estoy metida en clases, empezando desde hace mucho en la Casa de la Cultura y luego ya en espacios más privados, también mi asistencia a, pues a los festivales, cuando se hacían los festivales, a las muestras estatales, a cualquier evento de danza que veía, pues ahí estaba yo, ¿no?
Y en este estar dentro de este mundo de la danza, sobre todo contemporánea, pues también empiezo a conocer a personas, a bailarines y bailarinas, a maestros y maestras, y me empiezo a dar cuenta o empiezo también como a ver cómo, cómo ellos trabajan, cómo llevan sus procesos de creación. Y eso poco a poco, ya cuando me toca presentar un proyecto, pues se va encuadrando, se va modificando y llega a, como a esto, ¿no? A lo que planteo, que es construir el concepto de cuerpo colectivo. Ahora, ¿por qué sería necesario que yo me acercara a esta investigación? ¿Por qué es importante hacer teoría de la danza y en este caso teorizar sobre el cuerpo colectivo? Primero porque creo que sigue siendo relevante reafirmar que la danza y el arte en general, eh, tanto desde la teoría como desde la práctica, son espacios de generación de conocimiento y de ideas tan válidos como los de cualquier otra disciplina o cualquier otra ciencia. Y segundo, bueno, porque las investigaciones se van desarrollando, algunas, cuando uno encuentra como estos vacíos o huecos donde caben otras miradas, donde encontramos a lo mejor otras perspectivas que a lo mejor ya están empezando a ser trabajadas o ya están como dibujadas por otras personas que trabajan dentro de ese campo y que han mirado eso que nosotros también estamos viendo, pero que a lo mejor no han sido exploradas a profundidad o que a lo mejor nosotros podemos aportar otra forma de explicar de ver eso que estamos planteando. Entonces, me ha parecido a mí pertinente construir o tratar de construir este concepto porque en la revisión bibliográfica sí he encontrado trabajos que hablan sobre la colaboración o la creación colectiva y hay trabajos donde se caracteriza y se define a los grupos, a los equipos o a los colectivos artísticos. Por ejemplo, tenemos al historiador de arte René Passerón, que él hace una clasificación de los grupos artísticos y, por ejemplo, él habla de lo que, de lo que llama grupo comunidad, o también está la teórica del arte Teresa Marín. Ella explica que los grupos y colectivos, ella los entiende como microcosmos, y entonces ya ahí ellos dan una serie de caracterizaciones, entre algunas otras que encontré, pero estas definiciones tienen limitaciones ahora de que desde ellas nos queremos aproximar a mirar a las agrupaciones de artes escénicas, pero específicamente de danza, porque principalmente no está presente esta parte de la dimensión corporal. En ningún momento en estas definiciones y caracterizaciones se menciona el elemento del cuerpo. Ahora, también desde las humanidades se han hecho estudios sobre estos procesos organizativos y administrativos de los colectivos artísticos. Desde las humanidades está muy enfocado los estudios en eso, en cómo ellos se organizan y cómo se administran. Pero por otro lado, son pocos los que hablan de los procesos de creación, ya más precisamente, y todavía menos los que hablan de procesos de creación en colectividad. Entonces, mi concepto o lo que yo planteo serviría para, desde ese concepto, poder observar, pensar y entender el funcionamiento de distintas agrupaciones de la danza actual, incluso tal vez de otras agrupaciones de las artes escénicas que aborden sus procesos creativos y organizativos en colectividad.
Ahora viene la parte de la hipótesis. Ya tengo como idea. Ya centrándome en mi concepto, si pienso que el cuerpo colectivo o los cuerpos colectivos no son solo un agregado o una suma de individuos que están ahí presentes y que se trata de un fenómeno que es efímero porque ocurre solamente en el hacer, pero sin embargo es un fenómeno observable que podemos saber y que podemos decir está ahí. ¿Cómo, cómo puedo yo definirlo? ¿Cómo encuentro sus dimensiones o sus niveles? ¿Cómo puedo ver yo que se manifiesta en estos procesos de organización por un lado y de creación por el otro dentro de la danza actual? ¿Y qué teorías o elaboraciones teóricas o propuestas pueden ayudarme a construirlo como concepto? Y es entonces cuando yo me ubico, por un lado, dentro de la filosofía de la danza y dentro de la teoría de la danza. Mi hipótesis entonces es que el cuerpo colectivo que yo concibo o pienso como, en primera instancia, como un modo creativo, organizativo que se encuentra dentro de la danza contemporánea actual, puede construirse a través de la observación y el análisis de las dinámicas y procesos de organización y creación de quienes performan estas prácticas, de quienes llevan a cabo estas prácticas en colectividad, y que esto se puede cimentar o se puede fundamentar mediante el diálogo con una red conceptual que yo voy vinculando y que voy construyendo en torno a este concepto. Y esta red conceptual, ahorita más adelante la vamos a ver, incluye, por ejemplo, otras nociones como el cuerpo creativo, como el cuerpo multitud, como la intercorporalidad y como el tercer cuerpo. Ahora, dentro de esta hipótesis también viene que cada manifestación de la danza tiene sus propias formas de concebir y de pensar y de ser cuerpo, así como ciertos modos de crear desde él. Por eso propongo que el cuerpo colectivo funcionaría de maneras específicas en el campo de la danza contemporánea. Y esto tiene también que ver con el modo en cómo se organizan y cómo se desarrollan las corporalidades que se desprenden de este campo específico de la danza. Entonces, primero que nada, elegir cuáles nociones y cuáles categorías voy a enlazar con mi concepto. Pienso que es una labor que también está vinculada con el trabajo creativo. Es decir, también se trata de un proceso de creación porque se va creando algo, se va tejiendo, se va construyendo algo que antes no estaba allí. Entonces, también la investigación tiene esta parte de proceso creativo. Y entonces, yo me apoyo en los filósofos Gilles Deleuze y Félix Guattari cuando explican ellos que los conceptos no son invenciones, sino que son creaciones que en parte provienen de la dimensión de lo sensible y que además, como cualquier creación, llevan en sí como sello o esta marca de quien los crea. Entonces, los conceptos nacen de su propia necesidad, es decir, de traer, de juntar, de encontrar palabras que nombren aquello que se desea señalar, aquello que vemos y que deseamos nombrar, el problema o el fenómeno al que aluden. Pero los conceptos no son
no son cerrados, no están acabados, porque siempre van a estar abiertos a interpretaciones, a otras interpretaciones, y a la vez tampoco creo que es posible como establecer un concepto, definirlo y cerrarlo y decir que ya está, ¿no? O sea, que ya se terminó de explorar o de explicar todo lo que puede abarcar ese concepto. Entonces también es un poquito complicado por eso. Y bueno, la idea de la red conceptual es precisamente como sí tratar de limitar un poco lo que abarca ese concepto. La red conceptual, la idea primero me habló de ella Ale, ella me mencionó esta idea de la red conceptual, que a lo mejor yo tenía idea de lo que podía hacer, pero no, como que no le había dado ese concepto, no la había bajado a pensar, a decir, es que mi parte teórica va a ser una red conceptual. Y desde ahí como que mi investigación avanzó a partir de esa idea. Pero después esta idea de la red conceptual la enlazo con estos filósofos que les menciono, con Deleuze y Guattari, con lo que ellos llaman los personajes conceptuales, que son los que hacen posible la definición y la aparición del concepto, pero del concepto central ya en el pensamiento, ya lo hacen más concreto. El concepto viene a ser entonces una multiplicidad, es un punto de intersección que articula a estos personajes o componentes que a su vez también son conceptos, pero que se encuentran en el mismo plano de pensamiento y que también nombran problemas que se relacionan o que se enlazan con el concepto central. Y esto es porque pues cada una de estas nociones que forman parte de la red del concepto central son un mundo propio, pero es el concepto central los que les da coherencia, los que los hace inseparables dentro de sí mismo, porque estos personajes conceptuales en torno del concepto central tienen lo que llaman zonas de proximidad con otro de los componentes de la red. Es decir, hay elementos que comparten entre sí. Hay una continuidad que los lleva de un concepto al otro y esto es lo que le da consistencia interna al concepto central. Pero ahorita creo que lo van a ver ya más de forma más clara o van a entender esto de la red conceptual de forma más clara ahorita que les presente la red. Entonces, esta es mi red conceptual. Aquí ya lo ven de forma, ya lo pueden ver de forma más clara, incluso gráfica, de cómo mi concepto central es el cuerpo colectivo y la red que hay en torno a él son todos estas nociones y conceptos. El primer elemento de mi red conceptual lo tomo del trabajo de la doctora María del Carmen Mena, que ella a su vez utiliza otras nociones, es decir, tiene otra red conceptual como el cuerpo grupal, como lo que llama el multicuerpo y el cuerpo contacto. Ella en realidad tiene otra lista, una serie más larga de nociones, pero estas son las que a mí me ayudan a construir y a explicar mi concepto. Entonces, para mi investigación, yo retomo la parte que ella dedica al cuerpo grupal, que según su propia experiencia en el campo de la danza y de la pedagogía, este cuerpo grupal se activa principalmente en los procesos de aprendizaje y de creación y tiene o implica dentro de sí un sentido
de pertinencia y de participación como sujetos activos. Es decir, el cuerpo grupal sería este espacio donde se posibilita la aceptación y la sensibilidad hacia los otros. Y la base para que funcione este cuerpo grupal son las interrelaciones, pero también la escucha del otro y la reciprocidad, es decir, el diálogo, el intercambio. Y ese elemento siempre va a estar presente en todas las nociones que hablan sobre un cuerpo colectivo o sobre un cuerpo grupal. Luego, su noción de multicuerpo, ella dice que sería aquellos cuerpos que desarticulan o que dejan fuera los ideales corporales cuando integran en sí cuerpos diversos, de diferentes edades, de diferentes pesos, diferentes estaturas, diferentes razas, diferentes procedencias o trasfondos culturales, incluso de diferentes formaciones danzarias o formaciones académicas, etcétera. Esos serían los multicuerpos. También habla ella de el cuerpo contacto, que funcionaría a partir de la acción proxémica de los cuerpos, es decir, de las relaciones de contacto cuerpo a cuerpo, y que en el flujo y devenir del movimiento, en este estarse moviendo juntos, abren una comunicación corporal y formas de moverse que son particulares de ese hacer juntos. Ya desprendido de esto y trayéndolo hacia mi concepción o hacia mi entender del cuerpo colectivo, yo propongo que este cuerpo colectivo sería también un cuerpo contacto y un espacio de multicuerpos que estaría constituido por cuerpos comunicantes y receptores. Pero este contacto ya no solo se daría en la dimensión corporal en términos de piel, de energía, de movimientos, sino también en un plano intelectual y emocional. Es decir, en el contacto también y en el intercambio de las ideas y de las emociones y de los afectos. La doctora Mena propone esta noción de cuerpo creativo que engloba lo que les acabo de decir como una unidad. Y entonces eso también a mí después me lleva a pensar en que el cuerpo colectivo también es una unidad, pero esta unidad extendería el límite del cuerpo físico individual a través de la incorporación de estos multicuerpos y de sus vivencias, de sus experiencias, de sus lenguajes, de sus trasfondos culturales, de los que integran ese cuerpo colectivo. Pero esta extensión, esta parte de la extensión del límite del cuerpo físico individual, más adelantito lo retomo. Luego viene las propuestas de la doctora Mabel Botelli, que ella también trabaja con una red conceptual, que también es más grande, que incluye también otros, no sé, unos 6 conceptos, pero de esos conceptos que ella maneja, porque ella se centra principalmente en la creación colectiva en danza, a mí me son útiles lo que ella llama nociones como el cuerpo bisagra o el cuerpo multitud. Entonces, para ella, el cuerpo bisagra es aquel que se abre y se deja afectar por el otro o por las diferencias que son el otro. Entonces, ella dice que las singularidades nacen de la diferencia, pero las bisagras, que son la apertura a estas diferencias, son las que las articulan. Después, el cuerpo multitud dice que tiene 2 dimensiones. Una sería como
la vivencia desde el individuo, desde uno mismo, de lo que hay en los otros cuerpos, pero vivido en el propio. Es decir, a partir de esta apertura a los otros, cómo me dejo afectar, cómo lo que hay en los otros lo traigo hacia mi cuerpo o lo traigo hacia mi propia experiencia y eso se refleja en el hacer creativo. Y la segunda dimensión del cuerpo multitud, cuando los cuerpos individuales ya actúan en conjunto, es decir, hacen multitud y hay un resonar entre todos que produce o lleva a procesos creativos que se caracterizan precisamente por ese hacer en conjunto. Ahora, los fundamentos del cuerpo multitud y del cuerpo bisagra son parecidos o son muy similares a lo que la doctora Mena enuncia como fundamentos de su cuerpo, de lo que ella llama el cuerpo creativo. Y estos fundamentos son la construcción y el mantenimiento de relaciones, la ampliación de las sensibilidades, o sea, la apertura, el ejercicio de la escucha activa, el respeto de las ideas de los demás, la aceptación, el cuidado del otro y el cuidado de todos entre sí. Y entonces implica dejar que el otro entre en mí y por lo tanto también permitirme o yo también entrar en el otro. Es decir, de nuevo este intercambio, este diálogo que sí es corporal, pero también es emocional, pero también es intelectual. Entonces, esto a mí me ayuda a explicar cómo el cuerpo colectivo aparece en este encuentro en el que la danza se crea por este proceso relacional y de enlace. Para esta autora, o sea, para Mabel Botelli, la creación colectiva es portadora de un potencial particular porque al, al establecerse estas redes, estas relaciones, une lo que está separado, es decir, conecta cuerpos que al unirse y al organizarse y al hacer juntos van reuniendo y aportando lo que ya está latente dentro de cada uno, aunque al principio está por separado. Entonces, ella encuentra una cualidad especial en la danza que se da por este entretejer de diferentes corporalidades que no se entienden como corporalidades escindidas, es decir, no se conciben con esta noción separada de cuerpo y mente, sino que se trata de una continuidad entre ser cuerpo sin separar esas dos dimensiones. Estas dos autoras de las que les acabo de hablar son centrales para mí y para mi investigación porque ellas ponen en el centro de sus teorizaciones primero el aspecto corporal, pero también esta parte del reconocimiento del otro, o sea, el decir, el poner en el centro de que todos los cuerpos, todos los seres cuerpos aportan al proceso creativo, o sea, no hay nadie más arriba ni más abajo, no hay nadie que es más ni que es menos. Entonces, los grupos que entran a procesos de creación no buscan esta como homogeneización, sino que buscan funcionar a partir de la incorporación de las diferencias, de lo que es diferente en cada uno, pero también a partir del diálogo entre esas diferencias. Y de esa manera
impulsan a que las individualidades se alimenten del espíritu de lo que se conforma en colectivo, y a su vez el grupo se enriquece de la diversidad que aporta cada individuo. Entonces ellas dejan ver lo necesario que es investigar sobre los conceptos, sobre los aspectos, perdón, y las posibilidades que la colectividad abre en los procesos creativos, particularmente en este caso en la danza, como el establecimiento de un sentido de pertinencia, del sentido de colaboración, del compartir, de cómo se construye un imaginario y una identidad grupal que también se comparten entre todos y que funcionan como este canal por el que fluyen las ideas, por el que también fluyen los afectos y las energías y la creatividad de quienes integran este grupo, por todo eso que se comparte. Y como este hacer colectivo también sería la potencia de prácticas creativas que generan experiencias artísticas que procuran ir más allá de la jerarquía tradicional que pone al maestro o al coreógrafo por encima de los bailarines o de los intérpretes, porque precisamente mediante el hacer, mediante las prácticas, es posible experimentar estos modos diferentes de pensar, de estar y de ser, de crear, de ser en el mundo. Quienes experimentan y performan estas prácticas las traen así, las incorporan y entonces se encontrarían con un lugar desde el que estas prácticas pueden también cuestionarse y a la vez pueden transformarse. Ahora, ellas dos son mis autoras centrales, pero encuentro también otras nociones que me son útiles o que aportan, que abonan a mi idea del cuerpo colectivo. Una de ellas es la noción del tercer cuerpo. Esta idea ya está presente en el campo del arte desde hace muchos años y se ha utilizado para nombrar o para reconocer una presencia externa a los individuos, a los artistas que están en un proceso de creación. Se le ha reconocido como una presencia híbrida, se le ha llamado también una tercera mano, una tercera mente, que aparece, o por decir así, se manifiesta durante los procesos creativos donde participa más de una persona y que, de nuevo, no se reduce a la suma de los individuos que están ahí en ese proceso, sino que refiere como a una entidad que surge por esta conjunción, por el hacer junto con, por el crear junto con alguien. Pero ya la idea de este tercer cuerpo, específicamente en la danza, surge de lo que la bailarina de improvisación de contacto, Cynthia Novak, llama una tercera fuerza que se percibe durante las prácticas de improvisación de contacto y que ya para mi concepto entendería como el tercer cuerpo, que sería esta presencia o fuerza que puede surgir en el momento creativo o de improvisación. En este relacionarse, en este estar con de los cuerpos y que en ocasiones juega un papel que guía o que dirige las sensibilidades o las intuiciones durante el momento o el proceso Después, otras nociones que a mí me pareció que estaban presentes de una forma u otra en cada uno de estos conceptos que les he nombrado hasta ahorita y que para mí son como los hilos que terminan de
unir o de articular esta red conceptual. Por ejemplo, el concepto de sinergia, que refiere al efecto o resultado del trabajo conjunto de ciertos elementos que por separado no pueden producir el resultado que producen estando juntos. Y bueno, esta noción remite a la visión holística aristotélica, que plantea que el todo es más que la suma de las partes y que se representa con la ecuación 2 más 2 es igual a 5. Y esa suma sale porque por separado 2 más 2 suma 4. Pero ya cuando los elementos actúan en conjunción, crean algo extra que no se puede dar si siguen actuando por separado. Entonces, de ahí la representación de esta ecuación de 2 más 2 igual a 5. También la noción de intercorporalidad, que la tomo de la forma en que la plantea la filósofa Marina Garcés, que es una filósofa que ha trabajado también con gente de danza, y que si bien su trabajo no está centrado en ver los procesos de creación de los bailarines, sí ha tomado como inspiración en estas observaciones o en este intercambio dialógico que ella hace con los bailarines. Entonces, la intercorporalidad, como la plantea ella, es el espacio de articulación de los cuerpos, pero es un espacio que no implica que los individuos se fusionen o que simplemente se sumen. Es decir, no busca borrar o difuminar lo que es particular o lo que es individual, sino que habla de esta relación entre los cuerpos que posibilita la existencia mutua y la constitución de un mundo común. El entre, o sea, los espacios de relación que son lo que nos une con los otros y con el mundo, es donde se articula esta dimensión común. Y esto, esta parte, Garcés lo explica de una forma que yo sigo retomando cada vez que me toca o que voy a explicar un poco de mi proyecto, porque ella dice en cita: porque los cuerpos son finitos, donde no llega mi mano, llega la de otro. Lo que no sabe mi cerebro, lo sabe el de otro. Lo que no veo a mi espalda, alguien lo percibe desde otro ángulo. Y cierro cita. Entonces, ahí hay como esta evidencia, o ella trata de evidenciar esta continuidad relacional, físico, emocional e intelectual, y que es lo que les decía hace rato de por qué planteo que el cuerpo colectivo podría entenderse como una extensión o como una posibilidad de extensión del cuerpo físico. Es decir, mi cuerpo tiene límites, pero haciendo junto con otra persona, hasta donde llega mi mano, junto con esa persona, a lo mejor mi mano llega todavía más allá. Ella tiene otra vista, o esa persona tiene una vista diferente de lo que yo estoy viendo cuando estamos dentro de este proceso creativo. Entonces, por eso me gusta mucho esa cita de Marina Garcés, porque a mí me ayudó a entender o a visualizar esta dimensión del cuerpo colectivo. Y bueno, partiendo de lo que hasta aquí les he explicado, ¿cómo va o cómo he planteado yo desde todo esto mi noción o mi definición del cuerpo colectivo? Ya se van, de lo que yo planteé en un primer momento, que a lo mejor era un párrafo
y Ale se va a acordar que yo empecé a lo mejor con un párrafo diciendo qué entendía yo por cuerpo colectivo. Se ha ido ampliando un montón, y entonces he ido yo viendo como ya diferentes dimensiones, y bueno, todavía me falta ver más. Pero ¿cómo lo he ido planteando yo? Primero, que el cuerpo colectivo sería una modalidad de organización artístico-creativa y un motor de creación que se construye con base en determinadas prácticas de convivencia, de comunicación y de escucha entre sus integrantes. Y también formas particulares de organizarse y de crear que les son específicas. El cuerpo colectivo funcionaría a partir de cuerpos que dialogan con otros desde sus posibilidades y sensibilidades particulares, pero que tienen esta apertura a implicarse, es decir, a dejarse afectar, pero también a afectar a los otros. Y que esto logra crear una complicidad que es lo que guía o lo que permite, lo que posibilita la creación de danza y que nutre este trabajo creativo sinérgico. Este modo de hacer del cuerpo colectivo posibilita y potencia formas creativas que solo se hacen presentes eh, al incorporar la empatía, la confianza, el reconocimiento, sobre todo el reconocimiento de los otros como co-creadores, lo que a su vez abriría la posibilidad de alejarse de las lógicas individualistas y verticales. Por otro lado, sin plantearlo como opuesto a la creación individual, es decir, aquellos artistas que no necesitan o que no eligen conformar un grupo para desarrollar su trabajo, sí presenta una dinámica opuesta a las teorías de la creación que se fundamentan en el mito del artista como genio solitario. Es decir, el cuerpo colectivo no busca no busca desplazar o no busca disminuir el valor de la creación individual o de quienes crean en solitario, pero sí desacreditar a lo mejor o oponerse a las teorías que dicen que el artista que trabaja solo todo lo que crea es original y no tiene ninguna influencias, o ninguna de las personas que están a su alrededor ayudan o tienen nada que ver con lo que él está haciendo. Entonces, sí va en contra de esta idea del genio solitario. El cuerpo colectivo lo pienso también como un espacio donde se posibilitan, donde se activan y donde se experimentan estas prácticas significativas de creación, de organización, estas otras formas de corporalidad y de convivencia. Sería también el lugar de las bisagras, es decir, de articulación de las diferencias, donde se abre un nosotros de estas prácticas. El cuerpo colectivo sería también una existencia creativa que se recrea a sí mismo en ese hacer. Y es también el lugar de aparición de este tercer cuerpo que se conforma gracias a todos los cuerpos integrantes. Es una forma de corporalidad, o sea, de construir el cuerpo o de ser cuerpo a partir de lo que se encuentra en los universos sociales, históricos, culturales que confluyen en él. Es también una forma de experimentar y de vivir como colectividad, es decir, de ser de ser cuerpo con y de crear junto con. El cuerpo colectivo se formaría de los entre, de estas relaciones que les decía, de continuidad o de enlace y de intercambio
de este trabajo sinérgico, porque la creación en colectividad no es posible sin que se establezcan estos lazos de reciprocidad. Y a su vez estos lazos se desdoblan en redes que conectan a todas estas individualidades. Entonces, lo que nace de esa conjunción, de todo ese enlazamiento, es algo nuevo, pero también es imposible que se genere por un solo individuo, porque, como lo he estado diciendo, implica las potencias, las experiencias, las memorias, todo lo que está dentro de cada uno de la diversidad de seres cuerpos que forman ese cuerpo colectivo. Y de esa forma, lo que se produce en la creación sería resultado del encuentro de las subjetividades y de la constitución y la elaboración constante de estéticas y de poéticas compartidas. Entonces, hasta allí va mi concepto de cuerpo colectivo. Se ha hecho como que todos estos niveles, pero aún así siento que apenas estoy como se dice, rascando la superficie, ¿no? Todavía va a haber más. Entonces, de aquí, todo lo que acabamos de ver no solo se desprende de esta dimensión conceptual. Denme un momento porque se está acabando mi batería. Voy a conectar rápidamente mi enchufe. Listo. Perdón. Entonces, lo que les decía, lo que hemos visto hasta aquí, no solamente viene del nivel conceptual. Me importa mencionar que los conceptos de las autoras que estuve mencionando, que estuve explicando, se desprenden de su propia observación, de su propio análisis, de su propia experiencia de estas prácticas, de sus vivencias. Es algo que viene de la experiencia o de la observación y que de una forma se va bajando o se va concretando en palabras. Pero también lo que hasta aquí les he presentado, en este caso como mi concepto, también proviene de mis propias percepciones, de mis propias experiencias y de lo que poco a poco he ido encontrando en esta otra parte de la investigación, que ya no solo es teoría, sino que es práctica de observación, que es las entrevistas, todo esto que viene en el aspecto de lo etnográfico, y que me han llevado a mí a modificar lo que en un primer momento yo planteé o yo entendía como cuerpo colectivo. Entonces, eso también ya se ha ido metiendo a mi concepto. Hay cosas que se van modificando al encontrarse de nuevo con la observación de los discursos y de las prácticas. Pero otra parte de la investigación es el contexto, es decir, es como el otro lado de la teoría. No significa que primero venga la observación y después la teoría y después el contexto y que vayan en un orden establecido, sino que es como, es como un ir y venir entre, entre todos estos aspectos de la investigación. Y bueno, ya cuando ustedes entren en estos procesos o si ya están dentro de ellos, van a ver que no siempre es centrarse solamente en a lo mejor en la teoría o centrarse solamente en la práctica, sino que tiene que haber este diálogo, este intercambio entre cada uno de estos espacios. Y bueno, lo que les decía, viene la parte del contexto, y que esto fue buscar un cierto origen del concepto de cuerpo colectivo
que sería como otro de sus fundamentos. No el origen primario o el origen último, porque eso sería irse muy lejos, pero sí es necesario como bajarlo, enfocarlo, encuadrarlo en un cierto límite, y que en este caso lo que yo estoy buscando definir y que viene precisamente de cómo yo estoy o quiero utilizar o para qué quiero que sirva mi investigación, es que yo quiero mirar o tratar de definir a los grupos de danza, pero desde la segunda mitad del siglo XX para acá. Y bueno, eso también ha sido una parte de investigación bibliográfica, pero también conectar ideas. Y bueno, empezando primero, yo creo que hasta hace más o menos un año, poco más, en mi mente yo tenía el nombre del Judson Church, así como que un poco de paso, y para mí más que nada era como la cuna de la improvisación de contacto, ¿no? Y hasta ahí llegaba como que mi concepción o mi pensamiento sobre la Judson Church. Pero luego llega el seminario temático de Ale, el cuerpo en el arte, en el primer semestre, donde vimos a profundidad todas estas propuestas de este grupo de la danza postmoderna, donde hay yo creo que ya lo han visto ustedes, donde hay una desestructuración de cómo concebimos o de cómo concebían al cuerpo, y un montón de propuestas más, pero lo que a mí me llamó la atención fue sus formas de organización y sus métodos o sus propuestas para crear. Y que a su vez todo esto también venía de las propuestas de creación colectiva en las artes durante los 60s y en los 50s, pero que a mí me sirvió también para empezar a pensar en esta idea del cuerpo colectivo. La Judson Church, los artistas que se formaron en estos espacios se autodenominaron como postmodernos y fueron los que en ese momento cuestionaron las bases del hacer danzario de forma más profunda. Entonces, las formulaciones de la danza postmoderna cambian las formas de enunciación y de presentación del cuerpo y aterrizan en esta concepción que también tenía su fundamento en la filosofía, sobre todo de Merleau-Ponty, de que el ser humano no tiene un cuerpo, sino de que el ser humano es cuerpo. Y desde ahí, bueno, desde la teoría de la danza y también desde la práctica de la hacer danza, se había hablado del cuerpo individual como el núcleo, como la raíz desde la cual se hace, desde la cual se crea. Pero en la danza postmoderna se plantea esta desestructuración y desjerarquización de ese cuerpo, y uno de los presupuestos fue que me llamaron la atención, que es lo que les digo, fue esta construcción de danza en colectividad. No sé si ya lo han visto, pero traen todas estas obras colectivas donde precisamente se pone los créditos creativos como creación colectiva, o a lo mejor, no sé, alguno de los coreógrafos o alguno de los artistas más bien proponía una idea, pero la obra se creaba en conjunto. Entonces viene esta idea de la colectividad. Y bueno, ya eso, ¿cómo lo traigo o cómo yo procuro o quiero verlo ya ubicándome en México? ¿Cómo
busco esas manifestaciones en nuestro país. Lo que me tocó hacer y que ya también fue algo que se conjuntó con lo que había hecho en mi tesis de maestría, fue un recorrido histórico de la conformación de agrupaciones y colectivos de danza en México, donde me tocó también ver las particularidades y los modos en que estos ánimos de colectividad y de trabajo creativo en conjunto se manifestaron en las prácticas. Y también esto me llevó a ver las diferencias entre las compañías oficiales y los grupos y colectivos que se nombraron como independientes. Esta parte acompaña a los conceptos para darles un contexto geográfico y temporal. Nada más que ahora sí que por la disponibilidad de la información, por esa limitación que tuvimos de movilidad y que todavía tenemos, por el momento esta parte me llevó más a centrarme en las condiciones en las que surgieron los grupos y en cómo sus modos organizativos obedecieron a las condiciones que principalmente establecieron las políticas culturales de cada época en las que ellos desarrollaron sus actividades. Entonces, primero viene esta parte de la década de los 70, donde encontramos a grupos como Expansión 7, como Forión Ensamble, considerados como los pioneros de la danza independiente y experimental, que ensayaron estos modos colectivos de organización y de creación parecidos a los que en su tiempo hicieron los danzarines postmodernos norteamericanos. Y estos pioneros establecen muchos de los principios o de los modos de hacer y de organizarse que siguen los grupos de las siguientes décadas y que todavía hoy están presentes en las compañías y en las agrupaciones. Luego en los 80s viene otra etapa donde los integrantes de los grupos pioneros fundan otros grupos nuevos y ocurre lo que se llama dentro de la historia de la danza de México como movimiento de danza contemporánea independiente. En esta época hay una explosión de creación de grupos, entre ellos también pequeños colectivos que intentaban o que todavía seguían buscando esta estructura más horizontal y que incluyera también la participación de todos los integrantes y no solo de la figura del coreógrafo como, o del director como el personaje central. Fue en estos años cuando formar un colectivo o formar un grupo de danza se consolidó como una de las opciones que eran la más viable para que los bailarines y las bailarinas que empezaban a egresar de los grupos de danza o que incluso sin estar dentro, perdón, de las escuelas de danza, era la más viable para desarrollarse profesionalmente. Y también era una muy buena alternativa a las grandes compañías porque se facilitaba la autogestión y la organización al repartirse las tareas creativas, administrativas y organizativas entre todos. Sin embargo, también hubo limitaciones, esta parte del trabajo colectivo, porque como seguramente sigue sucediendo hoy, los miembros o los integrantes de las agrupaciones tuvieron problemas de plagio, de falta de reconocimiento de quienes participaban a lo mejor en la creación de una obra, de quienes aportaban las ideas, es decir, sobre todo de falta de crédito creativo. Es decir, a lo mejor se hacía una obra colectiva, pero el que se llevaba el crédito creativo pues era solamente la figura
del director o del coreógrafo. Y entonces, en estos años también, a pesar de esta explosión de grupos y de colectivos, regresa la tendencia que sobre todo estaba muy fuerte en los 50s, de centrarse en la figura del coreógrafo como la cara del grupo. En estos años también van a entrar las políticas culturales de nuevos organismos y dispositivos de financiamiento para las artes que van a afectar los modos en que se organizaban las agrupaciones y que los van a afectar ya durante los siguientes años y hasta ahora. Entonces, en la década de los 90 ya cambian o ya se ve este cambio evidente de las dinámicas, de las relaciones y de organización de las agrupaciones dancísticas como resultado de las reglas que se imponen o de las condiciones que se imponen en el Consejo Nacional de Cultura, de la Cultura y las Artes, o lo que hoy es la Secretaría de Cultura a nivel nacional, y también estas condiciones que imponen las becas del FONCA, porque establecen como estos principios que favorecen sobre todo la creación de obras, pero de forma individual. Es decir, desde las políticas culturales se empezó desde esta época de forma más acentuada todavía a favorecer la producción individual más que la colectiva. Y es en esta época cuando aparecen lo que el periodista Carlos Ocampo llama los poscolectivos o los artistas nómadas, que vienen a hacer estos grupos o sí, compañías que se forman solamente para aplicar a una beca del FONCA o solamente para hacer un cierto proyecto, y que después de a lo mejor si funciona o no funciona el proyecto, pues ya se deshacen, ¿no? O los artistas nómadas que van, que son itinerantes y que van viajando y que van trabajando de acuerdo a los proyectos que les ofrecen. Pero esto también derivado de las políticas culturales principalmente. También las compañías de gran formato como Ballet Nacional, como Ballet Independiente, van quedando atrás, incluso a la fecha están desaparecidas, sobre todo por problemas de financiamiento, porque sobre todo las becas solo permiten sostenerse a grupos pequeños y pues ya sabemos que tienen un tiempo limitado, ¿no? Y bueno, en estos años la colectividad estuvo más presente, o como yo lo pude percibir a partir de la información que tenía, en el aspecto organizativo, más que en el creativo, porque fue cuando los grupos tuvieron que adquirir otras habilidades donde ya tienen que aprender ellos a trabajar por proyectos. Para aplicar a las becas, a los apoyos, hay que saber armar las carpetas, hay que reunir ciertos documentos, hay que construir el currículum o este portafolio de trabajos para poder concursar en las convocatorias y los premios. Y ya para las primeras 2 décadas del siglo XXI, ya vamos llegando hasta acá, estas condiciones que en realidad son precarias, ya se establecieron como algo normal. Es decir, no es que los bailarines se conformen, bailarines, bailarinas, coreógrafos, maestros, se conformen con estas condiciones que se establecieron. Desde que yo me doy cuenta y desde hace mucho siempre han protestado en general por las condiciones que las políticas culturales establecen para el arte y específicamente para las artes escénicas y para la danza. Pero son condiciones que ya se establecen como formas de trabajo normales, donde los coreógrafos, todos los artistas de la danza trabajan de forma itinerante o trabajan de forma
pausada, trabajan por proyectos, y aún así hay grupos, hay colectivos, hay artistas que se han mantenido, pero de forma dificultosa, y siempre tienen que estar buscando formas de seguir solventando su actividad, pero siguen siendo condiciones laborales precarias. Y a pesar de eso, a pesar de estas condiciones de trabajo que provienen de estas políticas y lógicas neoliberales que establecen tendencias hacia el trabajo artístico individual, el trabajo de las comunidades de danza, pues está ahí, ¿no? Sigue presente este impulso de crear, incluso aunque el grupo sea temporal, o aunque se reúnan solamente por un proyecto artístico, o si es también un grupo a largo plazo, el formar, el organizarse como colectividad para crear danza sigue siendo la opción profesional que eligen muchos, si no es que la mayoría de los egresados de las escuelas de danza. Y de esta forma es como se ha ido diversificando las formas de colaboración, de cómo funcionan los grupos, de cómo se organizan y de cómo llevan sus procesos creativos. Pienso que desde los 70 se establecen estas tendencias o estos modos de funcionar y de organizarse, pero obviamente ya enfocándonos en lo individual, o sea, en cada grupo tiene sus formas muy particulares de organizarse y de llevar sus procesos creativos, pero sí veo que hay como una cierta línea que se sigue desde ese momento. Y bueno, hoy la mayor parte de las compañías y de los grupos son llevadas por un director o una directora. A veces es una pareja de directores que generalmente fungen ellos como los coreógrafos, pero dentro de estos grupos también se incorporan estos procesos colectivos de creación, sobre todo, como lo mencioné hace rato, donde quienes llevan el grupo reconocen a sus integrantes no solamente como cuerpo de baile, no solamente como intérpretes, sino como co-creadores. Y creo que esa es como la clave para que funcionen o para pensarlos como cuerpos colectivos, en que reconocen que lo que sucede allí, que el hecho de que el grupo siga funcionando, que el hecho de que el grupo siga creando, sucede por la participación de cada uno de los que eligen estar allí, y que, bueno, esto no sería posible sin esta voluntad de compartir y sin esta disposición de abrirse y de colaborar, pero también el hecho de valorar a todos por igual, y de que dentro de esta valoración también se formen relaciones personales, que también se valoren las propuestas de todos, y que también se busquen entre todos estos acuerdos que se ven reflejados en cómo el grupo se organiza y en cómo el grupo crea. Y bueno, esta fue toda la parte del contexto. ¿Qué es lo que les digo? Es darle una dimensión espacial y temporal a todo lo que vimos, que a lo mejor estaba un poco en el aire, en la red conceptual. Y entonces lo que quise mostrar fueron estas partes, cada una de las dimensiones de lo que hasta ahora es mi investigación. Entonces, pues hasta ahí me quedo, Ale. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Yunuen. Yo creo que ha sido interesante, pues no solamente por la temática, sino porque nos platicaste toda esta cuestión de la red conceptual. Aquí en la clase de teoría, una de las cosas que estamos trabajando es pues que cada una vaya como pensando
como una temática que quiera abordar y que justo vaya empezando a pensar en ciertos conceptos o ciertas nociones o ciertos asuntos claves, ¿no? Para poder, como herramientas para el pensamiento que les permitan abordar el tema que tienen, tanto para la creación como para las que están en un proceso de investigación más teórica. Entonces, me parece que ha sido muy útil y ahorita nos dirán las chicas, pues, qué piensan que puedan hacer preguntas también o comentarios. Pero creo que es interesante porque has mostrado, ¿no? Cómo se va armando. Mostraste tú tu propia red, cómo la has ido armando y cómo la fuiste construyendo desde el primer planteamiento a ver de qué quiero hacer, qué quiero pensar, qué me interesa, ¿no? Y cómo tú relacionas con otras redes, ¿no? De otras personas y cómo esas otras personas construyen. Y esta relación entre la realidad, la práctica, y los conceptos, creo que fue muy, muy preciso. Entonces, a mí me gustaría, Saraí, Sharon, Stacy, Rowe, que aprovechen el ratito que nos queda para que hagan comentarios, preguntas, a Yunuen. ¿Quién dice yo? Dale, Sara. Dice, perdón, olvidé, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás haciendo tu tesis para tu maestría en artes? Para el doctorado. Para el doctorado, ok. ¿Tú eres bailarina? Tomé clases de danza como por 6 años, pero nunca estudié la carrera. Y actualmente ya no puedo decir que hago danza con el cuerpo, porque Ale me corrigió la otra vez que sigo haciendo danza desde la teoría, pero podría decir que en algún momento sí fui bailarina. ¿Y de tu doctorado en artes, por qué danza? Pues porque es lo que les decía al principio, la parte de la investigación siempre va a tener este elemento cuando lo permiten, porque hay otros posgrados donde te imponen el tema o tienes que elegir el tema que está estudiando tu asesor. Pero en este caso se nos permite a nosotros plantear un tema, lo que es increíble. Entonces, viene esta parte de que siempre me ha gustado la danza y siempre de alguna u otra forma he estado dentro del mundo de la danza y que ya desde la maestría, incluso aunque yo estaba en una maestría de historia, yo planteé un tema sobre danza porque me ha interesado también de cierta forma aportar, porque la parte de la investigación teórica e histórica de la danza creo que es algo que hace muchísima falta, sobre todo aquí en México y específicamente en Morelia, ¿no? Creo que es algo que se necesita. Y si es un gusto que yo tengo y que aparte yo puedo aportar algo, pues también por eso se planteó la investigación. Pues ya solo para terminar, se nota que estás muy envuelta en esto, se nota que de verdad te apasiona esto de la teoría de la danza, porque pues vas hablando o sea, vas desglosando tan entendiblemente y tan perfecto, porque la verdad sí se entiende como todo tu desglose, la parte en la que utilizas a muchos autores de diferentes ciencias, o sea, no solo se trata de tomar cosas de la danza, de la que ya existe, sino también de otras partes, de otros lugares que vas encontrando, y eso me parece muy interesante. Justo hablábamos la clase pasada de que hay un montón de cosas que tomar y cómo eres consciente en el momento en el que dices, ya hasta aquí, voy a ver qué hacer con esto, o sea, hasta qué momento dices, voy a parar aquí y a partir de esto voy a crear algo diferente, pero cada vez salen más cosas, o sea, de algo que te apasiona y de algo que te gusta, de algo que te llama la atención, pues cada vez vas encontrando más y más y más y más cosas. Entonces, como, ¿en qué momento tú dices, o sea, tú crees todavía
que vas a seguir agarrando más cosas para tu concepto, o tú crees que con lo que ya has investigado y con todo lo que ya tienes puedes crear algo, en qué momento vas a decir basta, ya con esto puedo, o vas a seguirte envolviendo, o cómo vas a enfatizar ya algo fijo. Yo pienso que por el momento lo que tengo es suficiente para que yo pueda mirar o entrar ya a esta parte, que de hecho ya estoy ahí, de la parte etnográfica, que yo estoy planteando que sea como observación participativa hasta donde se me permita, y la parte de las entrevistas. Creo que lo que tengo, esta red conceptual, ya me ayuda a mí a pensar o a ver desde esa red conceptual. Sin embargo, tengo tengo ahí varios documentos PDFs mientras, donde me encuentro más conceptos interesantes que digo, esto me puede servir a mí, como este concepto de sinergia, que como que me da mucha comezón porque no he podido encontrarlo fuera del contexto del trabajo organizativo empresarial. Sí está en esta parte de la filosofía, pero como ahorita no podemos salir por libros, no sé por qué en internet no he podido encontrar un libro que me hable sobre ese concepto y que yo pueda traer para mí. Y así me he encontrado con otras nociones que a mí me suenan y digo, esto me puede ayudar para seguir explicando, pero sí tiene que haber un momento en el que tú te detengas, porque si no se hace un mundo y entonces también te puedes abrumar por la información. Entonces, creo que es como un detenerse cuando sientes que ya es suficiente, partir de ahí para esta parte de la práctica, y a lo mejor después puedas retomar estos conceptos que todavía tú sabes que estaban allí o que están guardados y que te pueden servir después. Pero es muy complicado, es realmente complicado, como que la propia investigación te va diciendo, y en este caso creo que también el límite del doctorado de pensar, pues es que no me puedo eternizar en la teoría porque me quedan 2 años para hacer las prácticas. Entonces eso también va como estableciendo estos tiempos y estos límites. Creo que es por ahí. Pues de todo yo me quedo con algo que dijiste, que es bueno cuestionarse para transformarse. Entonces, a partir de ahí, como que esa frasecita se me quedó desde que la dijiste, y pues nada, gracias y que sigas adelante con todo esto. Gracias por escuchar. Bien, ¿alguien más quiere comentar o preguntar algo? Sharon. Hola, pues nada más te quería como, o sea, no como preguntar, sino como que nos orientaras un poquito más acerca como de eso, ¿no? O sea, como alrededor de tu tema, o sea, pueden surgir muchísimos más subtemas. Entonces, ¿cómo llegas a una selección de cosas? O sea, porque, por ejemplo, en el contexto a veces que uno... pues, no sé, o sea, pues te puedes ir como muy atrás o como muy, o sea, ¿cómo le haces para como delimitar? O sea, en cuestión de tu tema, decir esto sí, esto no. Bueno, lo que me dices, por ejemplo, del contexto, creo que yo lo tuve que aprender con la práctica, porque, por ejemplo, mi tesis de maestría, que era sobre la historia de las políticas culturales que giraban en torno de cómo se ha profesionalizado la danza en México y luego en Morelia. Mm, por ser historia, mi asesora en ese entonces me decía, sí, mira, pero también tienes que ver esta parte y tienes que ver esta parte y léete todos estos libros. Y entonces a Ale le tocó echarse esa tesis de 400 tantas páginas, porque se hacía y se hacía y se hacía.
y me salía, y me pedían ahí por capítulos y yo decía, pues es que esa historia le tengo que meter un montón y entonces cada capítulo salía de 80 páginas. O sea, hacía una tesis de licenciatura cada semestre. Y entonces, ahora la práctica para mí es editar mucho. O sea, ahora mis capítulos son de máximo 25 páginas, creo, máximo. No capítulos, pero sí como las secciones. Pero fue como esto vino de la práctica. Creo que yo te puedo decir tips a lo mejor, pero tú solo vas a aprender con la práctica de la investigación. Y lo que yo te puedo decir es que siempre regreses a pensar en cuál es tu tema. Me voy a inventar uno. Si tu tema es, no sé, las formas las estrategias de creación de Merce Cunningham. Eso sería un tema de investigación muy amplio. ¿En qué etapa de creación de Merce Cunningham? No sé, ¿para qué tipo de obras? ¿Con cuántos bailarines? Entonces creo que todo se reduce a ir como de verdad súper encuadrando o siendo muy específica en tu tema. Y cuando vas avanzando en la investigación, siempre regresar a ver qué es lo que estoy investigando, porque de repente ahorita me está pasando un poquito con que yo estoy investigando sobre el cuerpo colectivo y ya tengo ahí como, no sé, 15 PDFs sobre creación colectiva que ya a lo mejor me van a sacar un poco, quiero poner todavía más contexto, pero de repente siento que eso me va a sacar mucho si yo quiero hacer, por ejemplo, un escrito y me van a salir 30, 40 páginas. Pero ¿para qué me va a servir eso? O sea, creo que es ver qué es lo que realmente va a servir para explicar lo que tú quieres proponer de investigación. Cosas que son interesantes y que tú dices, es que tienen que estar, pero ya cuando lo piensas bien, dices, no necesariamente, o sea, esto es como, es paja, sí me sirven para decir lo que estaba pasando, pero si a lo mejor no tiene nada que ver con danza, a lo mejor está en las artes visuales, decir, pues es que a lo mejor no tengo que explicarme toda la biografía de Andy Warhol, ¿no? A lo mejor solo tengo que decir, es que Andy Warhol también trabajó en esta parte de la creación colectiva, en esto, y no hablo de toda la obra de artista. Entonces es como ir, sí, como ir quitando toda la paja que no te vaya a servir a ti, que a lo mejor es interesante, pero que a lo mejor lo puedes dejar para otro proyecto o para un artículo o para otra cosa, pero que en específico, para explicar lo que tú quieres decir, no te sirve. Entonces, creo que más o menos con eso tú puedes ir descartando información extra. Creo que puede ser por ahí. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más, Row, Stacy, que quieran plantear algo de manera breve? Bueno, pues espero que haya sido muy provechoso para ustedes. A mí me gusta mucho cómo trabaja Yunuen porque es muy precisa. Es como muy coherente con su propia reflexión, ¿no? Y muy consistente. Y me gusta mucho porque a pesar de que ella dice que no es bailarina, porque quizá no estudió una licenciatura profesionalizante, y bueno, es verdad que tiene, digamos, toda esta parte que da haber estudiado historia, toda la metodología de investigación y pues una visión muy particular que tiene la gente de historia.
La verdad es que piensas como bailarina. Pues sí. Entonces, por eso a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera, cuando somos bailarinas, eso no quiere decir que no seamos otras cosas también, ¿no? Y al revés, ¿no? Cuando decimos, bueno, no, yo soy teórica, historiadora, investigadora, eso no quiere decir que no seamos también bailarinas, ¿no? Finalmente, la danza es patrimonio de todas las personas. Y los Sí. perros también. Acá tengo abajo el Sí, mío. sí, lo vi. Pues muchas Bueno, tú gracias, sabes. chicas. Espero les haya servido. Pues muchas gracias, Yunuen, también a ti. Te quería decir algo, pero mi hermana pues está cante y cante. No, pues que pues, la verdad a mí me quedó un poco más claro, o sea, porque tienes como muy claro en tu mente, entonces es como muy fácil explicarlo. La red conceptual y todo eso, de verdad a mí sí me ayudó mucho como para saber, ¿no? O sea, pues qué ir metiendo o qué ir haciendo alrededor de mi tema, ¿no? Y pues gracias, nada más. Gracias. Muy bien. Bueno, chicas y Yunuen, pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo.